¿Qué reliquia es tan obscena que el Vaticano la esconde bajo 7 llaves y que tú, no yo, debes arrancar del cadáver de un rey? Prepárate, vas a tocar la raíz de una maldición dinástica. Fernando VII ha muerto, pero su maldición sigue viva. ¿Alguna vez te has preguntado qué secreto puede obligar a un médico a temblar frente a un cadáver real? Imagina el silencio espeso de un dormitorio palaciego, solo roto por el goteo de la cera y el latido acelerado de tu propio corazón. En la penumbra yace el cuerpo inmóvil de Fernando II. Pero lo que la reina te pide conservar no es su corona ni sus joyas, sino algo tan grotesco que ni los cronistas se atrevieron a nombrarlo. Suscríbete si quieres descubrir por qué aquel despojo macabro volvió loco a un rey y destrozó a todo un reino. Dale like ahora porque lo que estás a punto de oír quizá no vuelva a contarse jamás. Te describo la escena. La regente María Cristina aún tiene lágrimas en las pestañas cuando aparta la sábana y deja al desnudo el miembro monstruoso que durante décadas fue objeto de rumores, burlas y sobre todo horror. Ella te ordena preservarlo para la posteridad. Dice que el Vaticano lo reclama como prueba de una maldición centenaria. Tú, acostumbrado a sangrías y cataplasmas, sientes un escalofrío. No existen manuales que expliquen cómo embalsamar un símbolo de vergüenza nacional. Mientras preparas los frascos de alcohol y cera, tu mente recorre los pasillos de palacio como un fantasma. Recuerdas los gritos apagados de las reinas, las sombras que se movían tras las cortinas y el olor metálico de la sangre oculto bajo perfumes de azahar. Todo comenzó, murmuras para ti mismo, con la sangre, literal y metafórica, que corría por las venas de los Habsburgo y los Borbón, familias condenadas por la endogamia a pagar el precio en cuerpos retorcidos y mentes quebradas. Fernando nació en 1784 rodeado de inciensos, pero desde niño cargó un destino torcido. A los 14 años, los médicos susurraban diagnósticos que mezclaban ciencia y superstición. Hipergigantismo, malformación congénita, quizá la ira de Dios. El príncipe lo oyó todo. Cada carcajada furtiva, cada sirviente que evitaba su mirada, sembró una semilla de odio que germinó en tiranía. Entendió que un rey sin respeto inspira pánico, y el pánico, creía, es poder. La boda con María Antonia de Nápoles debía solidificar alianzas, pero la noche de boda se volvió carnicería. Los cojines de seda se mancharon de sangre, la novia dopada con láudano gritó «monstruo» antes de desmayarse. A partir de entonces, las cámaras reales parecían quirófanos clandestinos. Arneses de cuero, soportes metálicos, ungüentos con polvo de perla y cuerno de rinoceronte. Lo increíble es que todas esas humillaciones no buscaron placer, sino un heredero que jamás llegó. Lo que vino después lo cambió todo. Cuando María Antonia murió, agotada y vacía, Fernando vio conspiraciones en cada esquina. Mandó a ahorcar al boticario que la asistía y archivó las mascarillas mortuorias como trofeos macabros. Nadie esperaba esto, pero no tardó en casarse con María Isabel de Portugal. La historia se repitió. Gritos tras puertas doradas, muebles astillados, un silencio mortal que terminó con la reina convertida en sombra. Su muerte oficial, ataque de nervios. Extraoficial, terror puro. Aquí es donde se pone realmente inquietante. Para su tercer matrimonio, Fernando eligió a María Josefa de Sajonia, una joven tan metódica que llevaba un diario clínico de cada intento de intimidad. Aquellas páginas describían medidas, sangrados y posiciones dictadas por astrólogos. El rey, paranoico, confiscó el cuaderno y acusó a la reina de espionaje. Cuando al fin quedó embarazada, el palacio estalló en júbilo hasta que el parto prematuro llenó las sábanas de sangre y desató otra ola de acusaciones. El rey mantuvo los cuerpos sin sepultar, ordenando reanimaciones imposibles mientras el hedor se colaba en los tapices. Tras 3 reinas rotas, Fernando necesitaba otra esposa. María Cristina llegó desde Nápoles con un embarazo ajeno bajo el corso. A nadie engañaba, salvo al propio rey que convirtió la impostura en dogma.
La niña, Isabel, nació en 1830 y se convirtió en espejo incómodo, prueba viviente de la impotencia que su padre jamás admitiría. Desde entonces Fernando alternó entre besarla con devoción y estudiarla como si fuera un enigma médico. Envió pertratos de la infanta a frenólogos, dibujantes y alquimistas, buscando en la forma del cráneo una miseria que justificara su paranoia. Entretanto, España se desmoronaba. Las colonias ardían en rebelión, la hacienda estaba vacía y el pueblo hambriento, pero el rey malgastaba el tesoro en corredores secretos y catadores de comida que colapsaban de exhaustión. Esto era solo el comienzo, susurraban los ministros, mientras firmaban edictos absurdos para calmar la locura de su monarca. En 1832 la paranoia alcanzó su clímax. Fernando ordenó inspecciones médicas previas a cada contacto con la reina. Convertía la intimidad en interrogatorio. Se decía que había mandado instalar mirillas para espiar a la reina mientras rezaba. Los pasillos se llenaron de ecos. Un susurro en un extremo podía costar una cabeza en el otro. Nadie dormía tranquilo. Luego llegó el ocaso. El cuerpo del rey, castigado por dietas milagrosas y brebajes alquímicos, se descomponía desde adentro. Gota, sífilis, úlceras, diagnósticos igual de confusos que sus alucinaciones. Insultaba a los fantasmas de sus esposas, golpeaba las paredes, imploraba perdón a un dios que según él le había otorgado un don cruel. El 29 de septiembre de 1833, Fernando exhaló su último suspiro, rodeado de médicos temblorosos que se miraban sin saber qué parte del cuerpo salvar primero. Y aquí entras tú otra vez, con pinzas de plata sujetas al monstruo que definió un reinado entero. La carne, fría como el mármol, parece palpitar bajo la luz vacilante de las velas. Sientes en los dedos un temblor que no proviene del metal, sino de la certeza de que estás tocando la raíz física de una maldición dinástica. Lo unes, lo bañas en sales de mercurio, lo sellas en cera y alcohol, siguiendo un ritual tan macabro como las bodas que arruinó. Cada nudo que haces, cada vuelta del hilo encerado, huele a historia prohibida, azufre, formol y un ligero perfume de lirios que alguien dejó en la mesilla para disimular el hedor de la muerte. Escuchas tu propia respiración empañando la máscara. Por un segundo temes que el silencio se rompa y el cadáver abra los ojos, reclamando lo que le arrancas. Cuando el borde de cristal se llena, ranuras microscópicas empiezan a resumar un rosario sanguinolento. Lo detienes, sellándolo con cera caliente, viendo cómo la llama se retuerce como una lengua acusadora. Sabes, sin embargo, que este trozo de carne viajará en un carruaje secreto hasta Roma, escoltado por guardias que desconocen su carga, donde descansará bajo 7 llaves, inmerso en aceite de clavo y vigilado por monjes que rezan sin saber exactamente a qué demonio se enfrentan. Será un testigo mudo de la depravación y la vergüenza, un fragmento anatómico capaz de arder en la memoria de cualquiera que se atreva a contemplarlo. Antes de cerrar la tapa, dibujas con tinta ferrosa la fecha y un número de registro inexistente, convencido de que algún archivista futuro creerá ver en tu caligrafía la firma del mismísimo diablo. La reina regente te observa desde la penumbra. En sus ojos no hay alivio, solo la prudencia de quien carga un legado hecho de silencio y terror. La luz de los candelabros deja al descubierto el temblor de sus labios, pero su espalda permanece recta como si un hilo invisible la obligara a fingir entereza. Te despide con un susurro. Que Dios nos perdone por lo que hemos visto. Esa frase se adhiere al aire como un incienso espeso. El lacayo que aguarda tras la puerta cruza fugazmente la mirada contigo y desvía la vista. Sabe que la noche ha engullido algo innombrable. Caminas por el corredor, los ecos de tus pasos mezclados con murmullos que el palacio nunca dejará de repetir. El suelo cruje, o tal vez sea tu conciencia. Mientras piensas en las mujeres convertidas en espectros, en los sirvientes que perdieron la cordura y en un país que todavía intenta entender cómo la deformidad de un solo hombre pudo deformar el destino de millones. Cruzas la galería de tapices, donde escenas de caza y caballería parecen retorcerse con cada parpadeo de las velas. Por un instante te parece que los ciervos bordados huyen del cazador como si presintieran la pieza monstruosa que llevas contigo. El cronista de palacio, dormitando sobre un pupitre, no percibe tu paso.
Su pluma descansa sobre un pergamino vacío, incapaz de registrar lo que nadie debe leer. Tras la puerta oeste, un sacerdote espera con un hisopo de agua bendita. No pregunta, rocía el cofre, dibuja una cruz y retrocede murmurando letanías en latín. Él también teme que, de no hacerlo, la carne pueda despertar. Horas después, ya lejos del alcázar, el carruaje avanza por calles empedradas donde faroles moribundos parpadean como testigos indiscretos. El cofre descansa sobre tus rodillas y cada bache te recuerda que llevas un secreto digno de excomunión. Fuera, panaderos comienzan a amasar el día. Ignoran que, a metros de ellos, viaja la pieza más siniestra de la corona. Aprietas la tapa con una mano enguantada, sintiendo cómo el pulso de tu propia sangre se confunde con el retumbar de los casos. Te preguntas si al llegar a Roma el peso de ese objeto abandonará tus hombros o quedará adherido a tu sombra para siempre. Una niebla baja cubre los arrabales y los perros callejeros aúllan como si olieran la corrupción encerrada en la caja. El cochero mastulla que el rocío trae malos presagios. Tú callas, consciente de que los presagios ya viajan dentro del carruaje. En la aduana de la Puerta de Toledo, un centinela bosteza, pide un sello y apenas ojea el salvoconducto con el emblema real. El pergamino huele a una cera fresca con la que lo falsificaron. Otro pecado necesario. Una moneda resbala discretamente hacia la mano del guardia y el carruaje vuelve a rodar, dejando atrás el rumor de los tambores de una guardia de cambio que, sin saberlo, ha permitido la huida de la prueba más atroz de su historia. La ruta hacia la costa dura 2 días de traqueteos y pesadillas. Te despiertas sobresaltado cada vez que el cofre cruje, temiendo encontrar la tapa corrida, la cera derretida, la deformidad escapada. En la posada de consuegra duermes en una habitación sin ventanas, pero ni la oscuridad absoluta acalla los latidos imaginarios que brotan del paquete. Un boticario ambulante te ve pálido, te ofrece láudano. Lo rechazas, temeroso de dormir demasiado profundo y soñar con reinas que gimen tras cortinas de terciopelo. La segunda noche, una tormenta sacude los pinares de la meseta. El carruaje se detiene en medio de un puente. El agua golpea los maderos con furia y un rayo ilumina al cochero que se persigna jurando haber visto brillar ojos donde solo hay sombras. Aprovechas el estrépito para revisar el cofre a la luz blanquísima del relámpago. La cera sigue intacta, pero el líquido dentro se agita, proyectando formas retorcidas contra la tapa de cristal. Cierras la manta que lo envuelve, repitiendo el Padre Nuestro sin darte cuenta. Por fin, al amanecer del tercer día, apareces en el puerto de Barcelona. Barcos mercantes cargados de naranjas y barriles de vino aguardan la señal para zarpar. Entre ellos, una goleta discreta, contratada por emisarios papales, oculta su bandera tras la neblina matinal. Un capitán vestido de negro te da la bienvenida con un apretón de manos helado. A bordo, descubres una pequeña capilla improvisada. 2 círculos encendidos, un misal abierto y un fraile que recita salmos por turnos. Preguntas si reza por la travesía. Él responde que reza por las almas de los que no saben qué llevan entre las tablas del casco. El mar Mediterráneo se extiende inmóvil como una losa de plomo líquido. Las gaviotas dan vueltas cada vez más cerca del mástil, atraídas por el olor a sal y quizás por el rastro metálico de los ungüentos. Cada noche escribes en tu cuaderno, pero las frases se disuelven en garabatos nerviosos. La carne huele, los sueños, un rostro sin párpados. Terminas rasgando las páginas y arrojándolas por la borda, convencido de que ningún testimonio escrito es seguro. Cuando al fin divisas la cúpula de San Pedro recortada contra el cielo romano, sientes un puñetazo de alivio que pronto se convierte en opresión. Los emisarios del Vaticano te esperan en el muelle con hábitos grises y rostros de piedra. Te escoltan por callejuelas hasta un monasterio sin nombre, donde un archivista de voz grajetada pasa revista al cofre sin siquiera tocarlo. Le basta un vistazo y un asentimiento para ordenar que la reliquia sea bajada a las criptas. No hay ceremonias, solo el chirrido de una puerta de hierro que se cierra con reverberaciones eternas. En el claustro, un cardenal de barba escasa se te acerca y murmura que guardará silencio por el bien de tu patria y de tu alma. Te extiende un rosario de madera de olivo como si un puñado de cuentas pudiera absolverte de lo que has visto. Aceptas el regalo, sintiendo que cada esfera pesa más que todo el oro de España, y te preguntas si la fe es suficiente cuando el pecado tiene forma tangible.
Por un instante levantas la mirada y ves un rayo de sol filtrarse entre columnas antiguas. Ilumina motas de polvo que giran como planetas diminutos atrapados en la gravedad de un secreto mayor que ellos. Piensas en Isabela, la niña destinada a reinar sobre ruinas morales. Imaginas a futuros cronistas hurgando entre papeles censurados y hallando solo huecos donde debería latir la verdad. Entiendes que aunque tu misión termine en las catacumbas vaticanas, el eco de esta noche retorcida resonará en guerras, proclamas y conspiraciones venideras, porque hay objetos que no se pudren, se convierten en leyendas capaces de infectar el futuro con la misma fiebre que fulminó a su dueño. Al doblar el arco que conduce a la escalinata principal, ya de regreso al mundo exterior, vislumbras los tapices flamencos ondeando en tu memoria, como si las escenas bordadas intentaran advertirte: esto no termina aquí. Ahora respira hondo, porque esta historia, aunque parezca sacada de un grimorio, sucedió detrás de cortinas bordadas y vitrales resplandecientes. Recuerda, el poder sin juicio es peligroso, pero el poder con vergüenza es letal. Y en algún sótano del Vaticano, bañado en penumbra, laque aún la reliquia de un rey que no pudo gobernarse ni a sí mismo. Nadie la verá, nadie la honrará. Sin embargo, su sombra sigue alargándose sobre la historia de España, recordándonos que algunas coronas pesan más que cualquier espina. Aquí termina nuestra travesía. Si te estremeció, comparte el video y deja en los comentarios qué otro secreto oscuro debería exhumar en el próximo episodio. Suscríbete y asegúrate de que la campanita suene, porque la próxima revelación podría estar escondida ahora mismo en otro palacio polvoriento, esperando a que alguien se atreva a levantar la sábana.